Bueno, lo que vamos a ver es trigonometría. Es la rama de la matemática que se encarga del estudio de las relaciones que existen entre los lados y ángulos de un triángulo. Ahora, vamos a empezar estudiando primero las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las relaciones, como anteriormente dijimos, entre los lados y los ángulos, pero en este caso en un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, las razones trigonométricas son las relaciones dentro de un triángulo rectángulo. Esas razones son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Bueno, para poder estudiar las razones trigonométricas, entonces es necesario conocer los elementos de un triángulo, las partes de un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, que vale 90 grados. Ahora, los lados que conforman el ángulo recto se llaman cateto 1 y cateto 2. Es indistinto esto. Este tranquilamente podría ser el cateto 2 y este el cateto 1. Ahora sí, el lado opuesto al ángulo recto siempre se conoce como hipotenusa. Bueno, como ustedes saben, como lo que dije anteriormente, tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante, ¿sí? Tenemos 6 porque en realidad las relaciones que podemos formar con los lados de un triángulo son 6. Si ustedes se ponen a pensar, puedo tener cateto con hipotenusa, ¿sí? Cateto con cateto, o sea, cateto 1 con cateto 2. Cateto 2 con hipotenusa. Y empezar al revés ahora. Hipotenusa con cateto 1, hipotenusa con cateto 2 y cateto 2 con cateto 1, ¿sí? Según cómo lo armemos es la relación que vamos a tener. Ahora bien, para tener en cuenta vamos a empezar primero a armar la del seno. Fíjense que les puse puntitos azules y puntitos que son rojos. Con los puntitos azules vamos a trabajar desde el ángulo alfa. Y con los puntitos rojos vamos a trabajar desde el ángulo beta, ¿sí? Entonces, primero vamos a armar el seno, que se escribe como sen, ¿sí? En la calculadora igual ustedes la van a encontrar, porque está en inglés, como sin, pero se denota como seno. Y como estamos buscando el seno de alfa, voy a escribir seno de alfa. Y siempre el seno de alfa yo lo voy a encontrar de la siguiente manera. La relación va a ser: me paro en el ángulo que tengo y tengo que mirar el ángulo, o sea, mejor dicho, el lado opuesto. Mi lado opuesto es el cateto 2, ¿sí? O sea que siempre va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Desde donde me paro, acá. En este caso sería, lo pongo acá entre paréntesis, cateto 2, ¿sí? Y esta relación se va a terminar de conformar con la hipotenusa, que vamos a escribir con H, ¿sí? Entonces el seno siempre, cuando estoy hablando del seno de alfa, me paro en alfa y desde acá miro los lados. Y siempre el seno es el opuesto, que en este caso es el cateto 2, sobre el cateto 1, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Ahora, el coseno, que se escribe como cos de alfa, va a ser la relación que voy a encontrar entre, de las que estuvimos nombrando hoy, va a ser la del cateto 1 sobre la hipotenusa, ¿sí? Al cateto, cuando está sobre el ángulo, o sea que toca el ángulo, se le llama cateto adyacente. Lo voy a escribir acá por las dudas. CO es cateto opuesto. Y CA va a ser cateto adyacente. Bueno, y H va a ser la hipotenusa. Entonces, volviendo. En este caso, el coseno siempre se forma con el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo que estoy estudiando, sobre la hipotenusa.
En nuestro ejemplo sería el cateto 1. ¿Sí? Bueno, vamos con la tangente. La tangente se puede escribir como TG de alfa. Ahora, la tangente me va a relacionar desde alfa, me paro de vuelta y voy a mirar el opuesto sobre el adyacente. O sea que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Que ya sabemos los nombres. Bueno, acá le voy a poner que el cateto opuesto es el C2 y C1. Ahora, en estos puntitos vamos a buscar las otras que son secante, cosecante y cotangente. Esas tres relaciones que quedan son las inversas de las anteriores. La inversa del seno va a ser la cosecante, que se escribe como cosec de alfa. Y ahora, como es la inversa, no es nada más que lo que tengo acá invertido. O sea que va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí? La inversa del coseno es la secante. ¿Sí? Que se escribe sec de alfa. Y como dijimos recién, es la inversa del coseno. Entonces va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último tenemos la cotangente, que se escribe como cotg de alfa, que va a ser igual, como es inversa, va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a formar lo mismo, pero desde beta. Ahora nos vamos a parar acá. Entonces vamos a tener el seno, bueno, el seno de beta va a ser igual. Y es exactamente lo mismo. El seno de beta siempre tengo que mirar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, si yo me paro acá, mi cateto opuesto va a ser el cateto 1. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser CO, borro el puntito, que va a ser el cateto 1 sobre la hipotenusa que no cambia. Lo mismo vamos a hacer con el seno, con el coseno. El coseno de beta, si me paro acá, es el adyacente, ¿sí?, que está pegado al ángulo que estoy estudiando sobre la hipotenusa. O sea que me va a quedar cateto adyacente, que es en este caso el cateto 2 sobre la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, que la tangente es igual, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si lo miro desde acá, mi tangente de beta va a ser el cateto opuesto es el cateto 1, entonces va a ser cateto opuesto C1 sobre el cateto adyacente, que es C2 en el ejemplo que tenemos acá. Y ahora nos faltaría encontrar las relaciones inversas. Entonces, las inversas van a ser, como dijimos hoy, no es más que invertir lo que tenemos en cada uno. Entonces, la cosecante va a ser de beta, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es C1. La secante de beta va a ser secante de beta, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es el C2. Y por último, la cotangente de beta es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que son respectivamente C2, C1. Bueno, a partir de lo anterior lo que podemos hacer es la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Para resolver un triángulo rectángulo es encontrar
o sea, mejor dicho, resolver un triángulo rectángulo es encontrar todos sus lados y sus ángulos. Para esto podemos usar las razones trigonométricas. Las más comunes que utilizamos son seno, coseno y tangente, a menos que tengamos que usar la otra, pero con seno, coseno y tangente ya nos bastaría. Teorema de Pitágoras, que era el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado. El teorema de Pitágoras me sirve siempre y cuando a mí me den dos lados. Si yo no tengo dos lados, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y por último, la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pensamos en los ángulos de un triángulo, tenemos 3 ángulos por cada triángulo. Si yo sumo todos sus ángulos, siempre me va a dar 180. Ahora, en el caso especial que estamos trabajando con un triángulo rectángulo, sabemos que uno de esos ángulos vale 90. Entonces yo esta formulita la puedo reducir. ¿Cómo sería? Me va a quedar alfa más beta, van a ser los desconocidos, más 90 grados, que es el que yo conozco, que sé que tengo en un triángulo rectángulo, igual a 180. ¿Qué voy a hacer entonces? A este 90 lo paso restando. Me va a quedar que alfa más beta es igual a 180 menos 90, que me queda 90 grados. Entonces, en vez de usar la fórmula total, en un triángulo rectángulo puedo utilizar este pedacito, ¿sí? Tengan en cuenta que esta fórmula solamente la voy a poder utilizar cuando a mí me den un ángulo, ¿sí? O me den alfa o me den beta. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de cómo se pueden resolver triángulos rectángulos utilizando todo lo anterior. Entonces, como dije anteriormente, para poder resolver un triángulo rectángulo, yo tengo que poder decir quiénes son sus ángulos y quiénes son sus lados. Entonces, fíjense que este lado lo tengo, ¿sí? Lo voy a llamar a este lado A, que es el que me da. A este que no lo conozco le voy a poner de nombre X. Y a este que tampoco lo conozco le voy a poner de nombre Y, ¿sí? Y, si ustedes se fijan, este 30 grados puede ser el alfa y me faltaría encontrar el beta. Bien, entonces, por lo que a mí me están dando, ¿sí? Fíjense, yo tengo solamente un lado y tengo un ángulo. Entonces, si yo empiezo a hacer descarte, ¿qué va a suceder? Pitágoras no puedo utilizar. ¿Por qué no puedo utilizar Pitágoras para encontrar alguno de los otros lados? Porque para utilizar Pitágoras tengo que tener por lo menos dos lados y tengo uno solo. Ahora, sí puedo usar la suma de los ángulos, porque fíjense que a mí me dan uno y me falta el otro. Entonces, vamos a buscar primero el ángulo beta. Entonces, para buscar beta es con la formulita. ¿Qué dijimos hoy? Que iba a ser alfa más beta me tenía que dar 90 grados, ¿sí? Sé cuánto vale alfa, vale 30 grados, entonces lo reemplazo y lo demás queda igual. Y esto se convirtió en una ecuación común y corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pasar el 30 restando hacia el otro lado. Entonces el beta va a ser 90 menos 30 grados. Entonces beta va a valer 60 grados. Siempre que a mí me pidan ángulos, yo lo tengo que dar en grados, ¿sí? Los ángulos se dan en grados, no es como los lados que los doy en una medida. Ahora, ya encontré el beta. Vamos a buscar el lado X y el lado Y. Tengan en cuenta que para poder encontrar el lado X y el lado Y, solamente puedo hallarlos a partir de los datos que me dan. No es que yo hallo el dato X y como tengo el dato X, ya lo puedo usar para hallar el dato Y. No, solamente utilizo los datos que a mí me da el problema. Que los datos son el 10 y el 30, nada más. Vamos a buscar X. Para poder encontrar X, tenemos que tener en cuenta que solamente tengo lado y ángulo. Y lo único que me relaciona a mí, lados con ángulos, son las razones trigonométricas. Entonces, como a mí me están dando este ángulo, ¿sí? Yo me voy a parar en este ángulo y voy a tratar de relacionar
el dato que tengo, el lado que tengo, con el que me falta. Ahora, ¿quién me relaciona al lado opuesto con el lado adyacente? Que recuerden que el lado adyacente es el que está pegado al ángulo que me dan de dato. Bien, la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto con el adyacente es la tangente. Entonces, me va a quedar la tangente del ángulo, que el ángulo en este caso en vez de ser alfa es 30 grados. Y eso va a ser igual a, recuerden que es opuesto sobre adyacente, o sea que me va a quedar x sobre 10. Acá lo pongo sin centímetros porque después al final lo escribo. Y bueno, y ahora es cuestión de despejar el 10, ¿sí? El 10 va a pasar multiplicando a la tangente. Me va a quedar 10 por la tangente de 30 grados, igual a x. Y esto lo pueden hacer en calculadora. Tengan en cuenta que escriben 10 por, y ahí tienen el botón que se llama tan, y entre paréntesis escriben 30 grados. Recuerden que el botoncito de grados se los escribo acá y ahora se los borro, así que puedo continuar con lo otro. Es el de grados, minutos y segundos. Con apretar una sola vez van a tener en cuenta grados. Entonces, continúo. Escribo en la calculadora 10 por tangente, que es el botón tan, de entre paréntesis 30 grados. Y igual, me va a quedar 5,77. Como estamos hablando de centímetros, cm. Y ahí encontré el lado x. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para encontrar el lado y. Pero ahora quiero relacionar al lado y. Yo ahora me dejó de importar el lado x, porque yo ya lo encontré. Y como les dije hoy, yo no puedo utilizar lo que encuentro como dato. Solamente uso como dato lo que a mí me da el problema. Entonces, busco el lado y. Quiero relacionar el 10, el ángulo de 30 y el lado y. Entonces, si yo me fijo, tengo el lado adyacente y la hipotenusa, porque recuerden que la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto. ¿Quién me va a relacionar adyacente con hipotenusa? El coseno. Entonces escribo el coseno del ángulo donde estoy parada de 30 grados es igual al adyacente, al cateto adyacente, que es 10, sobre la hipotenusa, ¿sí? Que va a ser I. Y ahora, si se fijan, en este caso el cálculo va a ser distinto, porque yo ahora a la variable la tengo abajo, o sea, mi incógnita la tengo abajo. Lo que se hace en este tipo de casos es solamente hacer un intercambio de valores, ¿sí? Voy a intercambiar coseno de 30 grados con I. O sea que me va a quedar I igual a 10 sobre el coseno de 30 grados. Y ahora esto lo tengo que hacer en la calculadora. ¿Qué lo hacen? 10 dividido, y fíjense que tienen un botón que se llama cos. Escriben ese botón, 30 entre paréntesis, le ponen grados, no se olviden, igual. Y ahí les va a quedar que el resultado es 11,54 aproximadamente, o sea 55 vamos a ponerle, centímetros. Bien. Y ahí encontramos lo que nos pedían. O sea, encontramos el ángulo beta, que lo sacamos a partir de la suma de los ángulos interiores, y el lado X utilizando la tangente y el lado Y utilizando el coseno. Ahora vamos a ir al otro ejemplo. Voy a correr a Sherlock. Ahora, lo mismo. En este caso tenemos que buscar el ángulo beta. Nos falta el ángulo alfa también. Y nos falta un lado, que este lado lo vamos a llamar X, al que nos falta, ¿sí? Ahora,
Si ustedes se fijan, no podemos utilizar la formulita, esto lo voy a separar un poquito. No podemos usar la formulita de los ángulos interiores porque no tengo ningún ángulo. Entonces vamos a tener que buscar alguna otra estrategia para poder encontrar el ángulo. Ahora, lo más próximo que puedo calcular, lo más sencillo por así decirlo, es el valor de x. Porque si ustedes se fijan, el valor de ese lado lo puedo hallar fácilmente porque me dan como dato dos lados. Y si me dan como dato dos lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar el lado x, voy a utilizar el teorema de Pitágoras, que era cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, cateto 1, cateto 2 es indistinto. X puede ser el cateto 1 u 8 puede ser el cateto 1, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, al cateto 1 va a ser x. Entonces me va a quedar x al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, 8 al cuadrado. Y esto va a ser la hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Entonces ahora es cuestión de despejar la fórmula esta. Me va a quedar x al cuadrado igual 100. Y este que está sumando va a pasar restando. Y me va a dar 64. Y ahora x va a ser igual, x al cuadrado, perdón, a 36. Recuerden que cuando tenemos esto, ¿qué va a suceder? Voy a tener dos soluciones. O sea, cuando yo pase, me va a quedar la raíz de 36. Y acá voy a tener una solución que va a ser x igual a 6 y x igual a menos 6. ¿Qué sucede? Estamos hablando de medidas. Y una medida no puede ser negativa. Porque estamos con una medida, recuerden que es una distancia. Entonces, este valor menos 6 no me va a servir. Este lo tacho directamente. Siempre que busquen una medida con Pitágoras, recuerden quedarse con el valor positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer la x en definitiva? 6 centímetros. Entonces x es igual a 6 centímetros. Bien, y ahora vamos a lo que es un poquito más complejo, que es encontrar los ángulos. Vuelvo a insistir, encontrar los ángulos o encontrar los lados es a partir solamente de los datos que me dan. No puedo utilizar, por ejemplo, el dato que acabo de encontrar, que es 6. Ahora, yo lo que voy a hacer para poder encontrar el ángulo, por ejemplo, el alfa, es utilizar una relación trigonométrica que me relacione el ángulo alfa, o sea, me voy a parar acá, y puedo usar el dato 8 y 10. Recuerden que este es el cateto adyacente, pues está pegado al ángulo que estoy estudiando, y esta es la hipotenusa por ser opuesta al ángulo recto. Entonces, ¿quién me relaciona adyacente con hipotenusa? El coseno. Entonces me va a quedar el coseno de alfa, lo voy a escribir de esta manera porque no lo conozco, de 8 sobre 10, o sea, el adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar el alfa. Y esto suele ser no complicado, pero a veces sí pues, se da confusión. Entonces, ¿qué hago para despejar el coseno? Voy a dejar el alfa solo, y este coseno va a pasar como coseno a la menos 1 de 8 décimos. No, perdón. No es coseno a la menos 1, es como ustedes lo tienen en la calculadora de esa manera. Pasa en realidad como arco coseno de 8 décimos. Disculpen. Ahora, ¿qué significa el arco coseno? No es la inversa. No es que estoy diciendo, bueno, como me lo estoy pasando para otro lado, estoy invirtiéndolo. No. No es que estoy haciendo lo que sería la inversa del coseno, que es la secante. No. Estoy haciendo otra operación matemática. Estoy haciendo un pasaje, por así decirlo. La inversa que sería la operación opuesta, no inversa, opuesta del coseno, es su arco coseno. La operación
opuesta de la tangente es el arco tangente, ¿sí? Así. Ahora, para poder calcular esto, en la calculadora, fíjense que tienen seno, coseno y tangente, y arriba, escrito sobre lo que sería la tapa de la calculadora, dice seno a la menos 1, o sea, sobre el botón, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Bien, lo que vamos a hacer para poder calcular es activar ese seno, ese coseno o esa tangente según lo que nosotros necesitemos. En nuestro caso, necesitamos activar el coseno a la menos 1. ¿Cómo se activa? Solamente escribiendo, haciendo Shift y coseno, ¿sí? O sea, para activar el arco coseno es Shift y aprieto el botón coseno. Y les va a aparecer en la calculadora, en el visor, les tiene que aparecer coseno a la menos 1. Eso significa que activaron lo que sería el arco coseno, ¿sí? Bien, entonces borro ese cachito, así lo terminamos. Cuando activan eso, que les queda en la calculadora coseno a la menos 1, escriben entre paréntesis esa fracción, 8 décimos. Si no lo escriben entre paréntesis, solamente van a hacer el arcocoseno del 8, no todo, ¿sí? Ustedes están haciendo el arcocoseno de todo. Y calculamos y nos queda el número decimal, ¿sí? A mí, por ejemplo, el número decimal me quedó 36,86, sigue. Pero estamos hablando de un ángulo, y yo no puedo decir un ángulo de forma decimal, siempre lo tengo que decir a partir de grados, minutos y segundos. Por lo tanto, para poder pasar este número a ángulo, a este número decimal a ángulo, es cuestión solamente de apretar el botón que trabajamos hoy, que era grados, minutos y segundos. Se lo escribo acá, por si no lo recuerdan, el de grados, minutos y segundos. Apretan ese botón y se los pasa automáticamente a ángulo, que les va a quedar como 36 grados 52 minutos, y fíjense que al final les queda 11,63. Lo aproximan a 12, que les quede un número entero en los segundos. Ahí está. Y ahí encontramos el ángulo alfa, que vale 36 grados 52 minutos 12 segundos. Ahora nos queda encontrar el ángulo beta. Para encontrar el ángulo beta es exactamente igual a esto, pero ahora me voy a estar parando en beta. Si me paro en beta, tengo que relacionar los únicos datos que tengo. ¿Quiénes son? 8 y 10. Insisto, aunque yo haya encontrado este dato, no puedo usar la fórmula de los ángulos. No, yo siempre tengo que usar los datos que a mí me dan. Entonces, me paro acá y... ¿quién me va a ahora si estoy parada acá, fíjense que cambió. Yo ahora, este 8 es cateto opuesto, ¿sí? Y esta sigue siendo hipotenusa. ¿Quién me va a relacionar el ángulo beta con el cateto opuesto y la hipotenusa? El que me lo relaciona es el seno. Entonces voy a escribir seno de beta, ahora que es el que estoy buscando, como es el opuesto, 8 sobre 10. Entonces me va a quedar tengo que despejar la beta como hicimos hoy. Entonces es solamente una cuestión de escritura. Para despejar es arco ARC seno y entre paréntesis 8 décimos. Y hacemos con la calculadora como hicimos hoy. Nos va a quedar, si lo hacemos, recuerden, es para activar el arco seno es Shift, seno, apretan el botón seno y entre paréntesis el 8 décimos. Y nos va a quedar el ángulo con coma. A mí me quedó con coma 53,13 y continúa. Pero yo no lo puedo decir de esta manera. Tiene que estar escrito en grados, minutos y segundos. Entonces aprieto el botón grados, minutos y segundos. Y va a quedar escrito el beta como 53 grados, 7 minutos
48 segundos. A ver, en este 48 yo lo aproximé, porque me quedó 48,37. Entonces yo aproximo al más bajo. Y ahí encontramos todos los elementos. Encontramos X, encontramos el alfa, que lo busqué acá, y el beta, que lo busqué acá. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es resolver un problema donde tengamos que usar todo lo que hemos visto hasta recién. O sea, en realidad no todo, sino lo que a mí me está pidiendo el problema que encuentre. El problema dice: un árbol se ha roto formando con el piso un triángulo rectángulo. La copa del árbol hace con el piso un ángulo de 35 grados y la distancia de la punta hasta la raíz del tronco es de 50 pies. ¿Qué longitud tenía el árbol? En este tipo de casos yo lo que recomiendo es que hagan un boceto, un dibujo de lo que vamos a estudiar. Primero vamos a dibujar el triángulo rectángulo, porque fíjense que me está diciendo que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Y luego vamos a interpretar lo que me está diciendo, ¿sí? Ahí me está diciendo que el árbol se rompió, ¿sí? Y que, bueno, obviamente se cayó hacia un costado. Entonces yo esta parte la puedo tener en cuenta como que es el tronco del árbol. Ya saben que dibujo horrible, así que ahí está la parte, el tronquito del árbol. Y lo que se cayó, lo que se rompió, va a ser la copa del árbol que está caída acá. Hasta ahí llegaría, por así decirlo. Entonces sería esto. Ahí quedaría el árbol roto. Ahora, teniendo en cuenta este dibujo, bueno, más o menos, tengamos en cuenta lo que me está queriendo decir el problema. Me dice que la copa del árbol hace con el piso un ángulo de 35 grados. O sea que la copa del árbol es esta y este va a ser el piso. Que voy a tener 35 grados, ¿sí? ¿Y qué más me está diciendo? Y que la distancia de la punta del árbol, obviamente, hasta la raíz del tronco es de 50 pies. O sea que toda esta parte, este lado que tengo acá del triángulo, es de 50 pies. Acá recuerden que es triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ahora a mí me está pidiendo la longitud del árbol. O sea, me está pidiendo saber esto más esto, si se dan cuenta. Porque este era el tronco y esta era la copa. Entonces yo quiero saber el total. Entonces tengo que buscar cuánto mide este lado y cuánto mide este otro lado. Entonces le vamos a poner a cada uno una letra para poder trabajarlo. Este va a ser X y este va a ser Y. Fíjense que el problema no me está pidiendo buscar ángulos ni nada. Solamente me está pidiendo saber estos valores y al final, bueno, hacer la cuenta correspondiente para saber cuánto era la longitud del árbol. Entonces, me están dando de datos 35 y 50 pies. Y tengo que buscar X e Y. Vamos a empezar primero buscando la X. Para encontrar la X, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que buscar una... y por cierto, a mí me dan de datos solamente un lado y un ángulo. ¿Quién me relaciona solamente lados y ángulos? Las razones trigonométricas. Así que no me queda otra que usar alguna razón trigonométrica. Entonces, me paro en el ángulo de 35. Y me fijo quién me relaciona la X, que es lo que voy a buscar, con los 50 pies y el ángulo, ¿sí? Si me fijo, esta es opuesto, adyacente, ¿sí? El lado opuesto y el adyacente. Este es hipotenusa, no me sirve. Entonces, ¿quién me relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente. Entonces lo escribo. Tangente del ángulo que a mí me dan 35 es igual al opuesto, que es X, sobre 50. Y hacemos como hicimos hoy, que despejamos el 50 que está dividiendo, pasa multiplicando. 50 por la tangente de 35 grados. Igual a X. Entonces hacemos la cuenta con la calculadora. 50 por... En este caso no tengo que buscar arco tangente porque no estoy buscando ángulo, sino que estoy buscando un lado, así que lo trabajo normalmente. 50 por tangente, entre paréntesis, 35 grados. Recuerden ahí apretar el botón grados.
y después igual. Y a mí me queda acá 35,01 aproximadamente. Eso vale X. Ahora tengo que buscar lo que vale Y. Entonces hacemos un cálculo acá para encontrar Y. Ahora yo me olvido de la X. Ahora yo quiero relacionar la Y. Me tengo que fijar quién me relaciona el adyacente con la hipotenusa, ¿sí? Porque yo sigo parada en el ángulo que a mí me están dando. ¿Quién me relaciona el adyacente con la hipotenusa? El coseno. Entonces voy a escribir coseno de 35 grados es igual al adyacente, que es 50, sobre la hipotenusa, que es la que no conozco, que sí. Y recuerden que en este caso que la variable está dividiendo, yo hago un intercambio, ¿sí? Paso esto para acá y la Y donde está el coseno. Entonces me va a quedar Y es igual a 50 dividido al coseno de 35. Esto pasa todo entero, no es que pasa el 35 solo, no, pasa todo entero. Y bueno, ahora hacemos la cuenta. 50 dividido al coseno de 35 grados. Cierro paréntesis y me queda que la Y vale 61,04 aproximadamente. Bien. Ahora por último le tenemos que dar el cierre del problema. El problema decía qué longitud tenía el árbol. Yo encontré cuánto medía el tronco, cuánto medía la copa, ¿sí? Entonces ahora tengo que sumar el tronco con la copa. Me va a quedar 35,01 más 61,04. Y esto me va a dar 35,96,05 pies. Porque estamos hablando, el problema está hablando de pies, ¿sí? Entonces la longitud que tenía el árbol era de 96,05 pies. Bueno, ahora tengan en cuenta lo siguiente. Siempre que tengan que trabajar un problema, siempre hagan un dibujo de la situación que le están planteando para que les sea más sencillo el estudio. Si ustedes no dibujan nada, las cosas al aire no salen. Recomiendo nuevamente hacer el dibujo y después, a partir de lo que tengo, poder fijarse qué es lo que necesito, qué es lo que puedo utilizar. Por ejemplo, acá no me quedó otra que utilizar sí o sí tangente y coseno, ¿sí? En otra puede ser que tenga que utilizar seno, que pueda utilizar el teorema de Pitágoras, o puedo utilizar los ángulos, ¿sí? Según el problema es lo que yo tengo que utilizar. Por eso siempre es conveniente tener el dibujo para fijarme bien y darme cuenta qué es lo que tengo que utilizar en cada uno.